Ya está. Bien, a ver, la idea. Nosotros sabemos que tenemos que llegar a lo que sería crisis del 29 y poder comprender por qué es el crack de Wall Street. Y sabemos que, bueno, en tanto es un crack en la bolsa de valores, lo primero que tenemos que saber es justamente qué es una bolsa de valores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Valentín, ya que recién fuera de cámara decías que es medio confuso, quiere decir que habías encontrado bolsa de valores. ¿Qué encontraste? ¿O qué te parece que es la bolsa de valores? Lo que puedo entender es, digamos, una organización que brinda facilidades o brinda mecanismos para que los clientes introduzcan, digamos, o hagan negociaciones, eh, digamos, de compra y venta. Sí, ¿de compra y venta de qué? Bueno, acá encontré los dos principales son las acciones y los bonos. Estamos de acuerdo. ¿Qué es qué? ¿Qué es cuál? A ver, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de Una acciones? ¿Qué acción, son las que más me interesan puntualmente? sí, una acción es digamos, es un título que da una persona y representa un valor de esa empresa, digamos, del capital de esa empresa. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué más? Perdón, yo le digo bolsa de valores. Y Una cosa de que antes de que Valentín pueda darnos una idea. A ver, bolsa de valores es un lugar físico, ¿estamos? Bolsa de valores, acá recién estaba buscando, Bolsa de Valores Nueva York, que por ahí es la que hizo el crack en el 29. Estamos hablando de Bolsa de Valores de Buenos Aires, digo, estamos hablando de un edificio que creo que está ahí por Correo Central, o por el CCK, vamos, lo que dice ahí el CCK. Está por ahí la Bolsa de Valores. Al interior de tanto uno como otro, lo que nos encontramos es un panorama muy similar. Estamos toda la gente como no me sale el nombre de los corredores, ahí está. Corredores de bolsa, laburando al interior, viendo subidas, bajadas, bla, bla, bla. Si vemos lo de Nueva York, obviamente lo dimensionamos un poco más grande. Estamos, digo, mucho más gente, mucho más movimiento, porque obviamente estamos hablando de una bolsa de valores que tiene cotizaciones notablemente más altas que las que suceden en Argentina. Pero bien, más allá de eso, vamos, ¿qué más sabemos? Para, Valentín, te dejo en paz, no quiero que expliques, no quiero forzarte. ¿Qué más encontraban de bolsa de valores? ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Cómo funciona? ¿Qué es una acción? Lo de las acciones sí lo vamos a necesitar bastante bien para poder adentrarnos a lo que necesitamos. ¿Qué es una acción? Una acción es como las empresas, por ejemplo, venden acciones y vos entonces te haces como propietario de una parte de la empresa, por así decirlo, de un fragmento, por ejemplo. Coincido plenamente. Sí, 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 es verdad, es eso. Si vos sos, Felipe, si vos sos propietario de una empresa, eh, ¿qué compartís al tener esas acciones? Si sos pseudo propietario de esa empresa. Las Imagino que ganancias. las Bien, las ganancias, ganancias y las pérdidas, estamos de acuerdo. Si sos en parte propietario de esa empresa, compartís la ganancia y la pérdida. Estamos de acuerdo. A ver, la acción es un papel, ¿estamos de acuerdo? O sea, la acción es un papelito, es como casi un título que te están dando cuando vos las compras. A ver, antes de meternos en esto, vamos a ver este videito muy simpaticón, pero que es muy claro, y lo vamos a ir desglosando para que ustedes entiendan. Porque, repito, para entender qué es el crack de Wall Street, uno tiene que entender qué es Wall Street y cómo funciona. Si no, difícilmente tenga sentido hablar del crack de Wall Street e intentar explicárselos. No vemos todo, veremos 3 minutos. Vamos. ¿Qué es la bolsa de valores y cómo funciona? La bolsa de valores es un mercado en el cual inversionistas de todo el mundo intercambian diferentes tipos de valores diariamente. Dichos valores pueden estar representados por bonos financieros, commodities, contratos, acciones y muchos otros. En este video exploraremos un poco más el mercado de las acciones, en donde describiremos brevemente qué es una acción, por qué las empresas deciden emitir acciones, por qué se intercambian constantemente y cuáles son las herramientas que utilizan los inversionistas para tomar sus decisiones de intercambio. Empecemos por definir qué son las acciones. Una acción, en términos generales, representa ser el propietario de una pequeña fracción de una compañía. Por ejemplo, si una empresa decide emitir acciones por valor de $100 y un inversionista ha decidido colocar $500 para comprar dichas acciones,
este dinero lo hará propietario de 5 acciones. Al poseer estas acciones, el inversionista se convierte en dueño de una pequeña parte de la compañía. Esto le otorga una serie de beneficios, como por ejemplo recibir dividendos de manera periódica y tener participación en las decisiones de la empresa. Pero ¿por qué una empresa decide emitir acciones al público? La manera más sencilla de entenderlo es pensando en el siguiente escenario. Imagina que una empresa necesita recursos para expandir su negocio o para renovar la maquinaria existente, pero no posee el dinero necesario para hacerlo. Ante este panorama, la empresa puede adoptar la estrategia de emitir acciones para ofrecerlas a los inversionistas. De esta manera puede obtener los recursos adicionales necesarios para hacer crecer el negocio. Una vez una empresa emite acciones por primera vez al público, se dice que está haciendo una oferta pública inicial. En dicha oferta, la empresa asignará un valor inicial a sus acciones. El precio de dichas acciones dependerá del valor económico estimado de la empresa y del número de acciones que van a ser emitidas. Aquí es importante entender que la empresa obtiene recursos económicos a través de las acciones una sola vez. Es decir, solo generará dinero gracias a la venta de las acciones que ha emitido. La empresa no gana ni pierde dinero si el valor de sus acciones suben o bajan en la bolsa de valores, lo cual quiere decir que si la empresa eventualmente quiere generar dinero adicional para una mayor expansión, deberá emitir nuevas acciones. Pero, ¿qué sucede una vez las acciones son propiedad de los inversionistas? A partir de ese momento, estas pueden ser compradas y vendidas en el mercado de valores. Pero, ¿cuál es la razón por la cual los inversionistas deciden intercambiar constantemente las acciones? La razón por la cual sucede esto es porque el valor percibido de las acciones por parte de los inversionistas cambia constantemente. Dicho valor percibido obedece a la ley de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que cuando aumenta el número de inversionistas dispuestos a comprar una acción, el precio de la acción tiende a subir, mientras que cuando hay muchos inversores dispuestos a vender una acción, su precio tiende a bajar. Aunque es de anotar que el valor de las acciones también depende del rendimiento de la empresa. Cuando una compañía tiene una situación financiera saludable y un buen ritmo de crecimiento, el valor de sus acciones tiende a subir. Por otra parte, si una empresa está perdiendo su cuota de mercado o empieza a obtener mala reputación, lo más probable es que esto afecte negativamente el precio de sus acciones. Ahora vean. Punto, hasta acá me interesa. ¿Qué es una acción? No sé, profe, yo me perdí. No importa, está grabado, así que lo podés volver a ver después. ¿Qué es una acción? El que no se haya perdido. Una Dice frase que parte de la empresa. Bien, es una parte de la empresa. A ver, del 100% de una empresa, para hacerlo un gráfico un poco más chiquito, lo que te dice el video, que me parece que es muy claro, más allá de que Martina se haya perdido, digo, lo que te dice es, a ver, cuando una empresa necesita más plata, o sea, necesita plata para... En este caso te planteamos la posibilidad de renovar el equipo, ¿no? O sea, querés renovar las maquinarias que hacen a tu fábrica. Y no tenés la plata para poder hacerlo. Entonces lo que haces es emitir acciones. Una empresa lo que hace es emitir acciones cuando busca un modo de financiarse. Es decir, cuando busca que le entre plata por un momento determinado y ante un contexto determinado. Ahora, ¿qué quiere decir? Una empresa, no sé, pensemos Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola uno lo piensa como una empresa, pero si uno lo pensara desde el punto de vista como de la bolsa de valores, Coca-Cola en realidad son miles de ¿qué? De acciones. Miles de acciones, Accionistas. miles y accionistas. Y estoy pensando miles, y yo no sé si en el caso de Coca-Cola, al ser como tan grosa, no son millones, pero bueno, no lo sé la verdad. Quiere decir que Coca-Cola uno lo ve como una empresa cuando necesariamente, no sé, pasa por la fábrica de Coca-Cola, pero en realidad, desde el punto de vista económico bursátil, en realidad Coca-Cola es 100% de acciones. A ver, una acción es básicamente una porcioncita que vos tenés de esa empresa. Al tener una porcioncita de la empresa, te dice el video, vos lo que tenés es, obviamente, a ver, compartís pérdida y ganancias, si a la empresa le va mal, a vos te va mal también, un poquito, obviamente tenés 3% de las acciones, no es nada, depende de qué empresa. Si tenés acciones de una empresa que le va muy bien, eventualmente también te comparte las ganancias, o sea, te correspondería el 3% de la ganancia de la empresa. Y tendrías posibilidades, ahí vamos a matizar un poco lo que dice el video, tendrías posibilidades en la toma de decisiones.
Ahora, convengamos que en la toma de decisiones un 3% no es tanto, sobre todo porque generalmente las acciones, uno lo piensa porque, a ver, así repartido como se lo estoy diciendo, en realidad es un poco trucho. Para ser un poco más honesto, yo le diría, esto es el 100% de Coca-Cola, probablemente el 20% forme parte de, esté en manos de una persona, el 25% esté en manos de la otra, el 10% esté en manos de la otra, y por ahí acá hay un par de accionistas menores, y acá sí se empieza como a fragmentar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiere decir que en realidad esa cosa de compro y vendo acciones y me vuelvo el 2 o 3% ¿cómo se llama? Dueño de Coca, funciona acá. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso que por comprar 3% de las acciones de Coca voy a tener algún tipo de peso o injerencia en la toma de decisiones, estoy re equivocado. ¿Por qué estoy re equivocado? Porque Porque- pesan mucho más en las decisiones los que tienen más acciones. Totalmente, porque se ponen de acuerdo A, B y C y son 20, 25, bueno, 20, 45, 55. Para ser exacto, digo, de hecho, si se pusieran de acuerdo el 50,01% de los accionistas en la toma de la decisión de lo que sea, son ellos los que toman la decisión. Quiere decir que en realidad las grandes empresas lo que tienen son un conjunto de grandes accionistas, que son al fin y al cabo los que toman decisiones, y después tenés, obviamente, estos como accionistas que juegan con la especulación de bla, 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 en función de, o sea, que no te interesa en realidad vos formar parte o tener como, a ver, no te interesa repartirte o ser un directivo de la compañía Coca-Cola. ¿Para qué estás comprando esas acciones? Ese Para tos- ganar plata. Para ganar plata, tal cual, no estás pensando ni en quedarte en el corto plazo, estás pensando que cuando la situación amerite, ese 1% que por ahí compraste de acciones, las vendés y punto. O sea, a vos no te interesa eso, lo único que estás pensando es en ganar plata. Ahora, ¿hasta acá vamos? Bien, dice el videito, las acciones tienen la particularidad que una vez que vos, una vez que Coca-Cola las crea, porque de repente las necesita o bla, 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 las crea y las vende en este caso. Y una vez que se produce la venta, ya Coca-Cola no recibe nada de la compra y venta de esas acciones. Ya está, o sea, sucedió por primera vez el ingreso de plata. Ahora, lo que sucede es que todos los que de alguna manera buscábamos o que compramos como esas acciones en Coca-Cola, lo que vamos a estar constantemente buscando, decía recién Caterina y muy bien, es como es la ganancia. O sea, a vos lo que te interesa es ganar por el precio de esas acciones. Ahora, ¿qué es lo que determina que vos ganes o pierdas? A ver si alguno... Que mucha gente esté interesada en comprarte a vos las acciones. ¿Y por qué mucha gente puede estar interesada en comprarme a mí las acciones? ¿Qué es lo que determina que yo diga, mira, por ejemplo, vamos a pensarlo en el 2020. Estamos acá y somos un grupo de amigos hablando en la virtualidad del Zoom. Y lo que decimos es, che, ¿y si ponemos todos un poco de plata y compramos acciones? Bueno, dale, podemos meter un poco de plata y comprar acciones. Vamos a hacernos 1% como dueños de una empresa. Yo digo 1% de Coca-Cola y parece que son 2 mangos. Llegar al 1% de Coca-Cola deben ser miles y miles de dólares. Estamos, o sea, millones, me arriesgaría a decir. Pero bueno, suponemos que somos un conjunto de amigos y decimos, che, vamos a invertir. La pregunta es, ¿qué determina? Vieron que el videito les plantea como... Les hace un grafiquito así muy, muy económico, que lo van a entender por ahí un poco mejor el año que viene, pero les plantea como una cosita así con subidas, o sea, crecimientos económicos, o con caídas económicas, ¿no? Obviamente, a ver, en base a lo que sería como el nivel de ganancia de tal o cual empresa. La pregunta es, ¿qué determina que yo decida poner plata en una empresa? ¿Cuál es el primer Y el componente? El bienestar rumbo que tome la económico empresa. de la empresa. Bien, acá aparece el bienestar o malestar, ¿por qué no? Económico de una empresa. Quiere decir que, por ejemplo, estoy pensando en algún ejemplo actual. Netflix. Netflix, ahí está, estoy pensando en Netflix, ahí está, es un buen ejemplo. Netflix es una buena empresa hoy. A ver, pensemos Netflix hoy.
Lo que pasa es que Netflix depende cómo lo veamos. A ver, Pero no sería como si más gente se paga la suscripción a Netflix, gana más la empresa, entonces mientras más exitoso, más caras cuestan las me acciones, parece entonces fantástico. A ver, más ganan. vamos sí, es perfecto lo que estás diciendo. A ver, vamos a jugar con tu propio ejemplo. Netflix, obviamente, todo el mundo sabe que, a ver, si no sabe, lo aprende en este momento. Netflix es la que va a nivel ocio hoy en día. O Netflix, Flow o todas las derivadas. A ver, convengamos que hoy, no sé, yo escuché a un tipo, no sé si están así, pero escuché a un tipo hace un tiempo atrás decir algo así como la tele en realidad es para la gente mayor. O sea, la televisión en realidad y el cable ya es como que el rango etario es de unos 50 años para arriba y en realidad 40 para abajo tendrías como gente que en realidad ya se da cuenta que vos podés ver un montón de cosas sin pagar cable y que Netflix es una buena opción. Ahora, en ese crecimiento económico que uno ve, a ver, en ese crecimiento de consumo de Netflix, uno puede decir, che, a la empresa le va a ir bárbaro, y si nosotros estuviésemos debatiendo, yo lo que le diría es, che, y si, no, lo diría, en realidad lo diría Ana, porque lo dijo Ana, che, somos todos amigos, che, y si invertimos en Netflix, porque en realidad es una buena empresa para invertir hoy. A ver, hoy hace varios años atrás, ¿no? Y debatimos y decimos sí. Pero de repente yo, que soy el Contreras del grupo de amigos, le digo a Ana, pero escúchame, el cepo más duro del gobierno de Alberto va a ser que lo que yo pago en Netflix ahora lo pague con un dólar recargado. Y por ahí va a haber un montón de argentinos que prefieren en realidad ahorrar dólares y que no le descuenten esos, no sé cuántos dólares son, bueno, no me acuerdo lo que me descuentan. Entonces, en el contexto actual, ¿sería tan rentable Netflix? No, porque tenés una restricción por parte del gobierno. Totalmente. Ojo, yo creo que sería rentable igual. Yo no estoy dispuesto a dejar Netflix por más que me lo descuenten de los 200 dólares. Pero al fin y al cabo hay un contexto, como vos decís, en este caso que es sumamente político, que te hace tambalear. Habría que ver cuál es la reacción de la población argentina en este mes que viene. Te hace tambalear porque lo que te lleva a pensar es que Netflix, aún siendo dominante, puede ser que en este nuevo contexto ya político no dé las ganancias que uno piensa. Y habría que ver si no hay un montón de argentinos que eventualmente lo que hacen es darse baja de Netflix. Porque no quieren que se le descuenten esos 2, 3 dólares. ¿Se entiende la lógica? ¿A qué voy? Cuando uno mira, hay una monografía, por eso estoy con el tema, hay una monografía de uno de los chicos del Sagrado que lo que quiere mostrar, que me parece muy, muy correcto, es ¿la bolsa de valores es algo económico? Claramente. Pero la bolsa de valores no es algo que solamente sea movido por cuestiones económicas. Es decir, hay un montón de factores extraeconómicos que te pueden modificar o te pueden alterar ¿cuál sería la palabra? La cotización de esa acción. Por ejemplo, 2015 nos ponemos en la transición del gobierno de Cristina y del gobierno, la asunción de Macri. El día posterior al triunfo de Macri, por allá, octubre del 2015, el día posterior las acciones de Clarín subieron o bajaron. Subieron. Las acciones de Clarín después de que ganó Macri en el 2015, subieron algo así, no te quiero mentir, pero tiro un dato así medio sin chequearlo, digo, pero era algo así como 20%. Quiere decir que si vos si vos tenías acciones para que entiendan, digo, dónde está la ganancia, ¿no? Suponemos que yo compré en los últimos años de Cristina las acciones de Clarín. Pensemos un gobierno de repente muy hostil para con el multimedio, queriendo con la ley de medios, queriendo quebrarlo, bla, bla, bla. Las acciones de Clarín yo las compré en el 2015, antes de las elecciones, las compré vamos a hacerlo redondo, 100 pesos cada una. Obviamente es un número ficticio. 100 pesos cada una. En el momento, a ver, me las banqué encima porque dije, che, puede ser que esto me salga bien. Cuando finalmente termina la elección y gana Macri, lo que vos te encontrás es que al otro día subieron el 25% de las acciones de Clarín. ¿Cuánto vale mi acción ahora?
Un 25% más. Quiere decir que ahora sale 125 pesos. Ahora, en ese momento, ¿a mí me interesa ser realmente un accionista de Clarín? No, a mí lo que me interesa es ganar. Entonces, inmediatamente después de que a mí me sube un 25%, ¿qué es lo que hago con mis acciones? Las Las vendés. vendés. Las vendo. A ver, lo estamos pensando en una acción de 100 pesos, pero suponemos que yo lo que hice fue comprar 1.000.000 de pesos. Estamos en acciones de Clarín. Cuando yo vendí ese 1.000.000 de pesos de acciones en Clarín, por algún factor que es absolutamente extraeconómico, y que en este caso es político, el cambio de un gobierno a otro, lo que vos te encontrás es que esa acción a mí me hizo un 25% más rico. Y yo que puse 1.000.000 de pesos en acciones, me devuelven cuando venden mis acciones 1.250.000. Y esos 250.000 pesos yo los gané esperando, sin hacer nada, y eventualmente lo gané de un día para el otro. ¿Se entiende la lógica de las acciones? A ver, eso es un ejemplo de un factor extraeconómico. ¿Queremos otro factor extraeconómico? No sé, pienso atentado a las Torres Gemelas. Pero tengo una duda. Sí. ¿Vieron en 2008 que hubo como, cayó la bolsa también, que hubo como que todos invertían en ¿cómo era? Inmobiliaria, en el aspecto inmobiliario, pero después como que cayó. Pero había muchas personas que invertían. Creo que hay una película que tenía como las acciones y cómo van cambiando, porque hay acciones AAA o algo así, y cómo van variando dependiendo de... Igual, para, ahí nos vamos a ir como a algo por ahí como muy, muy técnico, que no sé si nos va a aportar, y no sé si te lo puedo explicar yo. ¿A dónde ibas vos? ¿A dónde ibas con la pregunta? ¿Qué pasa si muchas personas como que invierten en lo mismo? O sea, ¿se supone que lo refuerza? En realidad, ¿cómo decir que lo refuerza? ¿En qué sentido? Claro, o sea, si muchas personas invierten o acciones o compran acciones en una empresa, ¿no la hacen como más fuerte? O en un rubro, ponele. En realidad depende, porque por ejemplo, mientras más sean los compradores, a ver, la ley de oferta y demanda lo que te demuestra es esto. Por ejemplo, yo tengo esta botella, ¿estamos? Es una botella que que no se vende en Argentina. Tengo 3 de estas. Y esta botella, que es muy, muy útil, yo sé que hay un montón de ustedes interesados en la botella. ¿Qué es lo que puedo? Ah, perdón, sí, estoy haciendo el razonamiento de oferta y demanda y sí, tenés razón vos. Sí, o sea, ¿qué pasa? Digo, cuando yo ofrezco esta botella y hay un montón de ustedes interesados en esta botella, ¿qué pasa? Va a subir el precio. Sube el precio. Entonces coincido con lo que estás diciendo vos. Estaba intentando explicarte lo contrario, pero no, me di cuenta en el proceso que tenías razón vos. Tal cual, mientras mayor demanda sea en este caso de la acción, o sea, mientras más gente le interesa esa acción, quiere decir que eventualmente la persona que está en condiciones de venderla puede decir, bueno, pero te la vendo un poco más caro. Porque en realidad son muchos los que están como teniendo el interés en esa acción. Sí, ese es el razonamiento. A ver, obviamente, cuando vos llegás o cuando vos pensás cuando vos pensás en las razones que los lleva a esa gente a querer invertir en esas empresas, lo que uno tendría que pensar es qué están esperando esos grupos, esas masas de gente. Tampoco son masas, no piensen que son miles y miles y millones de tipos. Pero ¿qué están pensando esos sectores respecto a las expectativas a futuro de la empresa? Que puede llegar a superar las ganancias, ponele. Totalmente, o sea, que va a cumplir los objetivos que se propuso, que va a ser mucho más como confiable, que va a ganar plata, y eventualmente mientras más confianza te genere desde el punto de vista político, económico, social esa empresa, es una empresa con acciones mucho mejor posicionadas y que probablemente grandes cantidades de personas van a querer tener acceso a. Porque en el fondo tener acciones lo que te permite a vos es ganar. Básicamente, si le va bien a la empresa en la que estás poniendo tus acciones. ¿Se entiende la lógica? ¿Todo el mundo entiende el razonamiento? Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa este razonamiento? Y vamos a conectar con lo de la semana pasada. Si nosotros pensamos lo de la semana pasada, esto es fácil. Si el que entendió la lógica de las acciones, repito, no va a tener grandes problemas. Pero lo tiene que entender.
Nosotros habíamos hecho una línea del tiempo como extendida. Podíamos poner desde el 19 hasta el 29 para hacer claramente los 10 años que tarda esto en quebrarse, ¿no? Siempre pensemos que el crack es de Wall Street, así que el crack es norteamericano, y nosotros habíamos hecho dos líneas del tiempo. Habíamos hecho una europea y habíamos hecho una que fuese norteamericana. ¿Qué dijimos de esa línea del tiempo que reflejaba de alguna manera el devenir económico de ambas regiones geográficas post Primera Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda? El de Estados Unidos sube, Sí. el de Europa baja. Bien, el de Estados Unidos sube, el de Europa baja. ¿Vamos? Algunos de Europa bajan más, dijimos. Si nos ponemos un poco más sofisticados, decimos, bueno, a ver, en el 23, si esto fuese el de Alemania, estaría así, ¿no? O sea, pero bueno, uno piensa como la tendencia global de Europa. Veíamos que Europa le iba peor porque obviamente habíamos visto un par de imágenes de la guerra y lo que implicaba esa guerra en ese espacio, ¿no? O sea, esas destrucciones de un montón de infraestructura y bla, bla, bla. Y nosotros sabemos que Estados Unidos la pasa bomba porque eventualmente es el que, no sé, no me arriesgo a decir que lo hizo a propósito, pero eventualmente endeudó a los territorios europeos, les prestó. Y obviamente es el encargado también de ganar la guerra y es el que no tuvo conflicto en su territorio y bla, bla, bla. Bien, en este momento nosotros vamos a bifurcar esta línea, porque lo que vamos a mostrar es, esto que les estoy remarcando sería la parte como más real, o sea, la economía, a ver, el rendimiento económico concreto y palpable que hay en las empresas norteamericanas. Y esto que les voy a poner en línea punteada, no sé si me va a salir porque mis dedos no son delgados, pero bien, esto es lo que va pasando a nivel empresa, a ver, a nivel acciones. A ver, ¿qué es lo que les estoy queriendo reflejar? A ver si alguien se da cuenta. Tal vez como que muchas personas están comprando acciones, Sí. pero empezó a ir mal, pero las acciones seguían subiendo. Entonces, por eso el crack fue muy grande, porque como que muchas personas perdieron. Estamos de acuerdo, es una buena aproximación. Primero, Maya, vos que justo te metiste, a ver, originalmente, si marcáramos como, vamos a marcar un quiebre acá, 26, 26, 27, por ahí me quedó como muy bajo, pero va a servir. Vamos a marcar un quiebre por acá. ¿Cuál es la situación económica de Estados Unidos la primera mitad y un poco más de la década del 20? Bueno, Es buena, ¿estamos? Es buena y se condice con ¿qué cosa para que sea buena? el malestar de Europa. Estamos de acuerdo. O sea, mientras peor le vaya a Europa, mejor le va a ir a Estados Unidos. Porque en el fondo, a ver si alguien puede razonar esto. ¿Por qué? Porque mientras más mal vaya Europa, Estados Unidos va monopolizando todo, le está dando más préstamos. Bien, no estás pensando a nivel préstamo y está bien, digo, pero pensemos, por ejemplo, ¿por qué le conviene a Estados Unidos que Europa no esté en las mejores condiciones? Para poder Porque defender. Estados Unidos es... Uy, Hablaron ¿qué dos dijiste? y me perdí. Habla, Vicky. Ok. Que Estados Unidos, al no tener la competencia de Inglaterra o de Europa en sí, se convierte en una de las que industrializa, una de las pocas. Sí, ojo porque Estados Unidos ya estaba industrializado desde fines del siglo XIX, o sea, no sé si, o sea, Estados Unidos ya es industrial, por eso es tan relevante que Estados Unidos Sí, reemplace a pero, Rusia en la Primera Guerra Mundial. por ejemplo, o sea, ya tenía industria, pero en comparación, no sé, con Inglaterra no tenía el mismo comercio, o sea, la gente se trata de comercializar más con Inglaterra, creo Sí, yo. sí, puede ser, por ahí lo estamos un poco forzando, digo, pero pensemos un segundo, me quedo con lo que vos dijiste, Victoria. A ver, nosotros sabemos que Europa, digo, Inglaterra, Francia, países por ahí más relevantes de Europa, obviamente siempre, salvo la cuestión como agroexportadora, el resto se ha autoabastecido siempre. Ahora, ¿por qué Estados Unidos crece económicamente a costa de Europa? ¿Crece mientras que a Europa? Mientras le compren más a Estados Unidos que a Europa,
Entonces tal vez cuando Europa como que empieza a mejorar y Estados Unidos está produciendo mucho porque más le compraban a él, como que baja el consumo. No sé, creo. Sí, estás teniendo una aproximación más clara. A ver, por ejemplo, acá en un temprano 1919, paso al 20, Europa, por ejemplo, no tiene, a ver, tiene esas tierras donde estaban las trincheras con un barro profundo. Todavía no lo recuperaron. ¿Pueden plantar ahí? No. No solamente tienen eso, no tienen la tierra, no tienen las vías porque se las destruyeron en los bombardeos, no tienen los puertos para poder comerciar, o tiene pocos. No tienen las fábricas, estamos que antes autoabastecían a su propia población. ¿De dónde van a sacar toda esa producción? Que no tienen porque están destruidos. De otros mercados. De otros mercados. Quiere decir que Estados Unidos, muy gentilmente, se las va a vender. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Estados Unidos crece, y casi podríamos decirlo de esta forma, crece a costa de Europa. Es decir, Europa no está en condiciones de poder producir y conseguir lo que naturalmente su población necesita para su vida cotidiana, y Estados Unidos muy gentilmente va a aprovechar esa situación de debilidad europea para progresivamente abastecer el mercado europeo con productos propios. Quiere decir que si vos estás acá atrás, o sea, si hacemos un esfuerzo de imaginación y pensamos en un año, no sé, 1910, la empresa, vamos a pensar una empresa como, no se me ocurrió ninguna, pero vamos a pensar una empresa cualquiera, productor de fideos, no sé, estoy tirando cualquier cosa. Para 1910, la producción de paquetes de fideos de Estados Unidos, a ver, los tipos vendían 1 millón de paquetes de fideos por mes. Porque para 1910 esos fideos se los compraban ¿quiénes? Los estadounidenses. Los estadounidenses, era para consumo interno. Ahora, para 1920, estamos acá, para 1920, en realidad, obviamente, la población europea, la población norteamericana te sigue comprando porque siguen vivos y están ahí. Y además, ¿quién más te compra ahora? Europa. Europa. ¿Por qué te compra Europa? Porque no tiene para producir, porque está todo destruido. Bien, porque está en proceso de reconstrucción. Quiere decir que en realidad Europa necesita de eso que Estados Unidos produce y eventualmente ahí marcas el crecimiento económico de los europeos. Mientras más o mejor le vaya a la empresa de fideos, ¿qué pasa con sus acciones? ¿Acompañan ese crecimiento? Sí, van a subir. Van a subir, porque lo que hay, mirado desde 1920, hay como una mirada positiva respecto a lo que le está pasando a esa empresa de fideos. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno ve, sobre todo en esta primera parte, que es la que yo les estoy marcando, 26, 27, es un buen momento para marcar como un freno a esto, es que los norteamericanos se adentran a algo que se llama burbuja de especulación. ¿Qué les parece es una burbuja de especulación? Es como una creencia a que las ganancias van a seguir subiendo, se van a mantener, sin tener en cuenta que Europa se va recuperando. Bien, impecable, Simoneto, está bien. Sí, voy a ver si había sido vos. Sí, a ver, ¿qué es una burbuja de especulación? A ver, la población norteamericana, los inversionistas norteamericanos, empiezan a especular, ven el crecimiento económico de estas características y empiezan como constantemente a tener especulaciones positivas sobre lo que le va a pasar a esas empresas norteamericanas. En consecuencia, mientras mayor sea la especulación y mientras la especulación sea mayoritariamente positiva, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? Va a subir. Va a seguir creciendo. El tema es cuando estas acciones empiezan a desentenderse de la dinámica económica real de la empresa. Quiere decir, cuando Europa empieza a recuperarse, va a haber menos compradores y eventualmente esos menos compradores se van a traducir en un decrecimiento económico, pero ese decrecimiento económico no se va a traducir en una caída del precio de las acciones. No todavía, al menos. ¿Me siguen? Esto es el problema. ¿Me siguieron el planteo? No tenemos que entenderlo hoy, no estamos explicando crisis de Wall Street ya. Pero por lo menos quiero saber si esto más o menos lo entendieron, porque me miré recién y me di cuenta que me quedan menos de un minuto. ¿Llegaron a entender eso?
Bien, mañana lo detonamos y vemos qué es ese crack de Wall Street y los efectos concretos. Si alguno no entendió algo de lo de hoy, por favor lo resuelve mañana porque si no, no entiende crack de Wall Street. ¿Estamos? Adiós muchachos, un placer verlos.